Hola, mi nombre es Gonzalo Medina y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy continuamos con nuestro estudio de las relaciones y vamos a dedicarnos al otro tipo especial de relaciones que ya les había mencionado que son muy importantes, las relaciones de orden. En la sesión anterior habíamos terminado de estudiar las relaciones de equivalencia que en últimas nos sirven para clasificar objetos. Ahora lo que vamos a hacer es ordenar objetos y eso se logra, claro está, mediante las relaciones de orden. Empecemos entonces. Una relación de orden, entonces, va a ser una relación binaria definida sobre un conjunto que satisfaga simultáneamente las propiedades reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y ya, de hecho, habíamos dado un ejemplo inicial de una relación de orden muy conocida para nosotros y era la contenencia conjuntista. Al comienzo de nuestro estudio de los conjuntos, vimos nosotros que todo conjunto está contenido en sí mismo, es decir, la contenencia reflexiva. Vimos también que si un conjunto estaba contenido en un segundo y a su vez ese segundo estaba contenido en el primero, los dos resultaban ser iguales. En otras palabras, la contenencia satisface la propiedad antisimétrica. Y también habíamos visto que si un conjunto estaba contenido en un segundo y el segundo a su vez estaba contenido en un tercero, el primero quedaba contenido en el tercero. Es decir, la contenencia es transitiva. Así que tenemos un ejemplo de una relación de orden ya muy familiar para nosotros, la contenencia conjuntista, y de hecho estaremos refiriéndonos eventualmente a este ejemplo a lo largo de toda la sesión. De manera similar al caso de las relaciones de equivalencia, para las relaciones de orden también vamos a introducir una terminología y una notación especial que resulta bastante cómoda. Si tenemos una relación definida sobre un conjunto y es una relación de orden, entonces no es muy conveniente utilizar un nombre genérico S, hay una notación mucho más cómoda, y es utilizando un símbolo muy similar al símbolo del menor o igual usual numérico, es un menor o igual curvado, y ese símbolo lo vamos a leer como el símbolo de precedencia. Y entonces vamos a escribir, tal como vemos acá en nuestra presentación, vamos a escribir que X precede a Y o que X es incluso menor o igual que Y si el par X, Y pertenece a nuestra relación de orden. También podemos escribir que Y sucede a X, tal como tenemos acá, si ahora lo que sucede es que X es menor o igual que Y o que X preceda a Y. Es decir, tenemos que X precede a Y si y solamente si Y sucede a X. Y vamos a usar cualquiera de esas dos terminologías indistintamente. Si tenemos adicionalmente que X precede a y X y Y son elementos distintos, entonces decimos que X precede estrictamente a Y. Y de manera similar, si Y sucede a X y X y Y son distintos, decimos que Y sucede a X estrictamente. Bueno, a una pareja entonces formada por un conjunto junto con una relación de orden definida sobre ese conjunto, lo vamos a denominar un conjunto parcialmente ordenado. Y es muy usual, incluso en español, utilizar la denominación que se suele utilizar en inglés para estos conjuntos parcialmente ordenados y es referirnos a ellos como posets. Poset es el acrónimo de Partially Ordered Set. Entonces, como les digo, es incluso muy común referirnos a los conjuntos parcialmente ordenados como posets. Bien, a manera entonces de recordatorio, lo que tenemos es, si tenemos un par
dado por un conjunto y una relación de orden definida sobre ese conjunto, un conjunto parcialmente ordenado, entonces, lo que tenemos es que para todo elemento x de A, x precede a x. Esa es precisamente la reflexividad de la relación. También tenemos que si x precede a y a su vez y precede a x, entonces x y y han de ser iguales. Ese es precisamente el enunciado de la antisimetría de la relación. Y finalmente tenemos también que cada vez que x preceda a y preceda a z, inmediatamente debemos tener que x preceda a z. Es la transitividad de la relación. Bien, otra terminología que se utiliza mucho en el caso de los conjuntos parcialmente ordenados. Si tenemos un conjunto parcialmente ordenado dado por A y una relación de precedencia en A, decimos que un par de elementos A y B de A son comparables si o bien A precede a B o B precede a A. Y en caso contrario, es decir, si no se tiene ni que A preceda a B ni que B preceda a A, decimos que los elementos A y B son incomparables según nuestra relación de orden. Bien, si todo par de elementos de nuestro conjunto son comparables, decimos que nuestro conjunto parcialmente ordenado es un orden total, o también se denomina un orden lineal. Más adelante vamos a ver la razón de esa denominación, o incluso también decimos que es una cadena. En otras palabras, en un orden total, todo par de elementos que yo considere son comparables. Si cojo un elemento arbitrario A y otro elemento arbitrario B, necesariamente, en un orden total, claro, o A precede a B o B precede a A. Veamos a continuación algunos ejemplos que nos van a servir de ilustración de lo que hemos dicho hasta el momento. Inicialmente, tenemos a la mano unos ejemplos muy conocidos ya por todos nosotros y son los sistemas numéricos dotados del orden usual, del orden con el que conocemos desde hace ya mucho tiempo que vienen ordenados esos sistemas numéricos. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de los naturales, los números naturales con su orden usual, los enteros también, por ejemplo, con su orden usual, también los racionales con el orden usual, los números reales con el orden usual. Entonces, para cada uno de esos 4 sistemas numéricos nosotros sabemos que de hecho tenemos órdenes totales. Esos órdenes son lineales. Si a mí me dan un par arbitrario de números naturales, por ejemplo, con toda seguridad yo puedo garantizar que uno de ellos es menor o igual que el otro. Y lo mismo sucede si me dan un par de enteros o un par de números racionales o un par arbitrario de números reales, uno de ellos precede al otro. Tenemos así entonces ejemplos muy familiares de órdenes totales. Veamos ahora unos ejemplos un poco más interesantes en el sentido de que ya no van a ser órdenes totales. Nuestro segundo ejemplo también es familiar, pero a diferencia de los ejemplos exhibidos antes, ahora vamos a tener la situación de un orden no total y va a ser el conocido caso de la contenencia conjuntista. Vamos a tomar entonces partes de A para un conjunto A fijo y vamos a ordenar partes de A por contenencia. Entonces, pues ya vuelvo a recordarlo, habíamos visto nosotros que la contenencia es reflexiva, es antisimétrica, es transitiva, es decir, efectivamente nos define una relación de orden sobre partes de A, y lo interesante ahora es que nuestro orden ya no es total necesariamente. Miremos por qué no. Consideremos el conjunto A con 2 elementos, 0 y 1, por ejemplo. Entonces, partes de A, pues sabemos que consta de 4 elementos. Esos 4 elementos son el conjunto vacío, el unitario 0, el unitario 1 y el binario 0, 1, es decir, todo A. Y estamos ordenando nosotros estos 4 elementos con la relación de contenencia. Entonces, por ejemplo,
Pues claro, nosotros sabemos que vacío está contenido, de hecho, en los otros 4. Vacío está contenido en sí mismo, o en cualquiera de los 2 unitarios, o en A, por supuesto. Voy a escribir aquí algunas de esas contenencias. Pero, por ejemplo, el unitario 0 no está contenido en el unitario 1. Y también tenemos que el unitario 1 no está contenido en el unitario 0. Es decir, el unitario 0 y el unitario 1 son elementos incomparables según la contenencia. Así que el par formado por partes de A y ordenado por contenencia es un orden que no es total. Tenemos elementos incomparables. Más adelante vamos a dar también ejemplos adicionales de otros órdenes no totales. Vamos a considerar ahora como tercer ejemplo la relación de divisibilidad definida sobre los naturales distintos de 0. Entonces tomamos los naturales, quitamos el 0 y vamos a definir acá una relación que se denomina la relación de divisibilidad y se denota con un trazo vertical y está dada de la siguiente manera. Decimos que m divide a n si y solamente si n es un múltiplo de m. Es decir, podemos escribir n como m por p, en donde p es algún número natural no nulo. Bueno, vamos a ver que de hecho esta relación nos define un orden sobre los naturales no nulos. Entonces, pues debemos ver que nuestra relación es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Veamos, por ejemplo, que la relación es reflexiva. Entonces, si yo tomo un número natural no nulo, m, por ejemplo, arbitrario, pues nosotros tenemos que m se puede escribir como m por 1. Y claramente 1 es un natural no nulo. Lo que estamos diciendo acá es que entonces m divide a m. Y la relación entonces de divisibilidad es reflexiva. Veamos ahora, por ejemplo, la antisimetría. Si tenemos que m divide a n y también simultáneamente n divide a m, entonces, por un lado, como m divide a n, lo que tenemos es que n se puede escribir como m por p, con p algún número natural distinto de 0, y de manera análoga, como n divide a m, m se puede escribir ahora como n por q, en donde q es también un número natural no nulo. Y sustituimos una de las ecuaciones en la otra. Por ejemplo, sustituyendo el valor de n de la primera ecuación en la segunda, obtenemos que m es n, pero n es mp por q. Por propiedades del producto de números naturales sabemos que podemos asociar esto en la forma m por pq y nos queda entonces que m es igual a m por pq. Ahora recordemos que p y q son naturales no nulos, por lo tanto el producto p por q también es un natural no nulo. La única forma entonces en la que m sea igual a m por pq, en donde pq es un natural no nulo, es que p y q sean 1, y eso se debe al hecho de que pq, el producto de p por q, necesariamente tiene que valer 1, por lo que p y q cada uno debe valer 1. Recordemos que estamos trabajando en los naturales no nulos. Bien, pero si p y q valen 1, entonces n, por ejemplo, es igual a m por p, es decir, es m por 1, y m por 1 es m.
por lo tanto n es igual a m y nuestra relación resulta antisimétrica. Finalmente, para la transitividad, si tenemos que m divide a n, por ejemplo, y n divide a t, entonces, bueno, como m divide a n, tenemos que n se puede escribir como m por algún natural no nulo L. De manera similar, como n divide a t, t se puede escribir como n por algún k, en donde k es nuevamente un natural no nulo. Y otra vez, haciendo sustitución de una ecuación en la otra, obtenemos que t entonces es n veces k. Pero recordemos que n es m por L, así que obtenemos m por L por k. Y nuevamente, por la propiedad asociativa del producto de números naturales, tenemos que esto es m por LK. Ahora, L y K eran naturales no nulos, por lo tanto LK vuelve a ser un natural no nulo. Lo que estamos diciendo acá es que pudimos escribir T como un producto de M por algún natural no nulo, es decir, lo que estamos diciendo acá es que M divide a T y nuestra relación entonces resulta ser efectivamente transitiva. Tenemos así entonces la relación de divisibilidad en los naturales no nulos. Podemos preguntarnos ahora si este orden que acabamos de definir sobre los naturales positivos es un orden total o si por el contrario tenemos aquí elementos incomparables. Y de hecho rápidamente nos damos cuenta de que nuestro orden, este nuevo orden dado por la divisibilidad, no es total. Es muy fácil de hecho encontrar pares de elementos incomparables. 2 y 5 es un ejemplo. 2 no divide a 5, 5 no divide a 2. Pero tenemos muchísimos más. 4 y 7 es otro par de elementos incomparables. Ni 4 divide a 7, ni 7 divide a 4. Y por favor, ustedes busquen ejemplos adicionales de pares de elementos, claro, naturales no nulos, que sean incomparables. Dense cuenta entonces de aquí un hecho bien interesante. Sobre los naturales no negativos tenemos ya de hecho dos órdenes muy distintos. Tenemos el orden usual de toda la vida, el de los naturales no negativos, ordenado como lo conocemos desde que lo aprendimos en el colegio, y sabemos que ese orden es un orden total. Por otro lado, acabamos de introducir sobre el mismo conjunto los naturales no negativos otra relación de orden, la relación dada por divisibilidad, y ahora con este nuevo orden tenemos un orden que no es total. Así que es muy interesante resaltar ese hecho, aparentemente es simple pero muy importante. Un mismo conjunto se puede ordenar de muy diversas maneras y dependiendo de cómo lo ordenemos, pues el orden se comportará de una u otra manera. Por ejemplo, puede ser que algún orden sobre un conjunto sea total, o puede que con otro orden el mismo conjunto nos resulte un conjunto parcialmente ordenado ahora en el que el orden no es total. Así que siempre que estemos hablando de relaciones de orden tenemos que especificar muy bien el conjunto que estamos considerando y el orden del cual estamos dotando nuestro conjunto. Vamos a introducir ahora una herramienta que es muy útil para estudiar los conjuntos parcialmente ordenados, una herramienta gráfica de hecho, y son los que se denominan diagramas de Hasse. Un diagrama de Hasse, como su nombre lo indica, es un diagrama en el que vamos a representar los elementos del conjunto mediante puntos y las relaciones de orden mediante trazos ascendentes. Y es importantísimo esto. En los diagramas de Hasse no vamos a tener jamás trazos horizontales. Los trazos siempre van a ser ascendentes. Y esos trazos ascendentes, vuelvo y lo digo, van a reflejar la relación de orden entre pares de elementos del conjunto. Bueno, ¿cómo se forma entonces un diagrama de Hasse? Las reglas para formar un diagrama de Hasse son muy sencillas. La idea es, en el diagrama, eliminar información que sea redundante. Entonces, por ejemplo, sabemos que en todo orden se cumple la reflexividad.
En este sentido, digamos, nuestro diagrama debería incluir por cada elemento un bucle que represente que ese elemento es menor o igual que sí mismo. Esos bucles se eliminan en el diagrama de Hasse, no se pintan. Por supuesto, la relación sigue siendo reflexiva, claro, solo que eliminamos esos bucles. Damos por hecho que todo elemento, si estamos hablando de una relación de orden, debe ser menor o igual que sí mismo y sencillamente no representamos ese hecho en el diagrama. Y la otra simplificación que hacemos en nuestro diagrama es que no incluimos aquellos trazos que se deduzcan de la transitividad de la relación. Es decir, en un diagrama de Hasse vamos a tener un trazo ascendente de un elemento X hacia un elemento Y si se cumplen las dos condiciones siguientes. Por un lado, X debe preceder a Y. Y por otro lado, entre X y Y no debe haber elementos intermedios. Es decir, no debe existir un elemento Z de tal forma que X preceda estrictamente a Z y a su vez Z preceda estrictamente a Y. Esa es entonces la manera en que se obtienen los diagramas de Hasse. Para aclarar y de paso ilustrar la construcción de un diagrama de Hasse, vamos a retomar nuestro ejemplo de partes de un conjunto ordenado por contenencia. Recordemos que teníamos el conjunto binario 0, 1 y considerábamos partes de A con elementos vacío, los dos unitarios, el unitario 0, el unitario 1 y el binario 0, 1, y la relación de orden con la que íbamos a ordenar nuestro conjunto era la contenencia conjuntista. Bien, vamos entonces a construir el diagrama de Hasse para este orden. Entonces, nosotros sabemos que vacío está contenido en cada uno de los otros 4 conjuntos de partes de A. ¿Qué quiere decir eso? En términos del diagrama, eso lo que representa es que vacío precede a todos los demás elementos, por lo tanto vacío va a estar en el nivel inferior de nuestro diagrama de Hasse. En el siguiente nivel, pues en el siguiente nivel vamos a tener a los unitarios. ¿Por qué? Pues porque vacío precede a cada uno de esos unitarios, por supuesto. Pero no solo eso, sino que no hay ningún otro conjunto entre vacío y cada uno de los unitarios. Por ejemplo, entre vacío y el unitario 0, pues no tenemos ningún otro conjunto. No es posible tener un conjunto Z, por ejemplo, de tal manera que vacío preceda estrictamente a Z y a su vez Z preceda estrictamente al unitario 0. Recuerden que aquí preceder estrictamente es exactamente lo mismo que estar contenido estrictamente. Es claro entonces que no tenemos conjuntos intermedios entre vacío y cada uno de los unitarios. Así que vamos a tener trazo ascendente de vacío hacia el unitario 0 y también trazo ascendente de vacío hacia el unitario 1. Bien, ¿y dónde ubicamos ahora al binario 0, 1? Pues en un nivel superior, de hecho en el tercer nivel de nuestro diagrama de Hasse. Y debemos tener trazo ascendente desde cada uno de los unitarios hacia el binario. ¿Por qué? Pues por un lado sabemos que el unitario 0, por ejemplo, está contenido en el binario 0, 1, es decir, el unitario 0 precede al binario 0, 1. Algo similar sucede con el unitario 1. El unitario 1 precede al binario 0, 1 y entre cada uno de los unitarios y el binario es imposible tener algún conjunto intermedio. Tener un conjunto intermedio querría decir que podemos ubicar algún conjunto X con la condición de que, por ejemplo, el unitario 0 esté contenido estrictamente en X y a su vez X esté contenido estrictamente en el binario 0, 1. Eso es imposible. Los únicos subconjuntos que están contenidos estrictamente en el binario 0, 1 son los dos unitarios o vacío, y esos ya los tenemos en nuestro diagrama. Así que obtenemos nuestro diagrama de Hasse, que tiene esta forma muy agradable, una forma de un rombo. De hecho, si consideramos conjuntos un poco más grandes, con más elementos, nuestro diagrama de Hasse también va a tener una forma muy agradable.
Aquí en nuestra presentación tengo el diagrama de Hasse ahora para partes de un conjunto con 3 elementos ordenado por contenencia. Entonces, mi conjunto original era el conjunto con 3 elementos 0, 1 y 2. Partes de ese conjunto va a tener 8 elementos. Esos 8 elementos van a ser vacío, los 3 conjuntos unitarios, el unitario 0, el unitario 1, el unitario 2, los 3 binarios que se pueden formar, que son el binario 0, 1, el binario 0, 2 y el binario 1, 2, y finalmente todo el conjunto completo. Tenemos entonces que nuestro diagrama de Hasse va a tener el aspecto que podemos ver acá en nuestra presentación. Y noten nuevamente que es un aspecto bastante agradable. Sugiere una red, una malla. De hecho, aunque no lo vamos nosotros a estudiar, pero lo quiero mencionar, lo que tenemos acá es un ejemplo de un retículo. A este tipo de órdenes se lo denomina retículo, órdenes reticulares, y su diagrama de Hasse efectivamente da una motivación para ese nombre. Quiero también como ilustración mostrar la situación ahora del diagrama de Hasse para la relación de divisibilidad, pero no definida ahora sobre todos los naturales, sino solamente vamos a considerar como conjunto los divisores de 60, por ejemplo. Los divisores de 60 y los vamos a ordenar con la relación de divisibilidad. Entonces obtenemos también un diagrama de Hasse muy agradable, que es el que tenemos acá en nuestra presentación. Los diagramas de Hasse entonces son una herramienta muy útil para ubicar rápidamente propiedades que puede o no tener una relación de orden definida sobre un conjunto. Por ejemplo, aquí, si volvemos a nuestro diagrama de Hasse para partes de un conjunto con 3 elementos ordenados por contenencia, rápidamente vemos que hay muchos pares de elementos incomparables. Cualquier par de unitarios, el unitario 0 y el unitario 1 son incomparables. No hay trazo ascendente ni camino ascendente entre cualquiera de ellos. Pero también, por ejemplo, cualquier par de los binarios forman elementos incomparables. El binario 0,2 y el binario 1,2 son incomparables entre sí. Si vamos a la relación de divisibilidad, el diagrama de Hasse también nos muestra rápidamente pares incomparables. Por ejemplo, aquí 30 y 12 son incomparables. Y claro, ni 30 divide a 12, ni 12 divide a 30. Y como vamos a ver más adelante, nos ilustran también la presencia de ciertos elementos distinguidos en la relación de orden. Así que los diagramas de Hasse son de hecho una herramienta bastante útil para estudiar conjuntos parcialmente ordenados, especialmente, claro, si los conjuntos son finitos. Bien, vamos a hablar ahora de algunos elementos distinguidos en un conjunto parcialmente ordenado. Tomemos entonces un conjunto parcialmente ordenado, es decir, vamos a tener un conjunto A junto con una relación de orden definida sobre A. Y vamos a definir inicialmente 4 tipos de elementos distinguidos. Vamos a definir elementos minimales, elementos maximales, mínimo y máximo. Bien. Un elemento de nuestro conjunto parcialmente ordenado se denomina minimal si no existe ningún otro elemento del conjunto que lo preceda estrictamente. De manera similar, ya debería ser claro entonces cuál va a ser la definición de elemento maximal. Un elemento de nuestro conjunto parcialmente ordenado se denomina elemento maximal si no existe ningún otro elemento en nuestro conjunto que lo suceda estrictamente. Entonces tenemos los elementos minimales, son aquellos que no tienen nadie, piénsenlo en términos del diagrama de Hasse, los elementos minimales son aquellos que no tienen nadie por debajo estrictamente, mientras que los elementos maximales son aquellos, otra vez pensando en términos del diagrama, los elementos maximales son aquellos que no tienen nadie por encima estrictamente. Bien, ahora, muy similar a estas nociones tenemos la de mínimo y máximo.
¿qué es el máximo de un conjunto? El máximo de un conjunto va a ser un elemento que suceda a todos los demás. Y por otro lado, el mínimo va a ser un elemento que preceda a todos los demás. Ahora, por supuesto, no siempre vamos a tener existencia de máximo o de mínimo o de minimales o de maximales. Esto dependerá del conjunto que estemos considerando y vamos a ver a continuación ejemplos que nos ilustren estas situaciones. A manera de ejemplo aquí, los números naturales ordenados con el orden usual, el orden de toda la vida. Nosotros sabemos que 0 es menor o igual que todos los demás naturales. En otras palabras, lo que estamos diciendo acá es que 0 precede a todos los demás números naturales. Por lo tanto, 0 es el mínimo del conjunto de los naturales ordenado, claro está, con el orden usual. Por otro lado, no tenemos máximo en este caso. Y es claro que no tenemos máximo. Si tomamos un número natural arbitrario n, pues n no puede ser el máximo porque n debería entonces suceder a todos los demás números naturales. Y sabemos que eso no es cierto. N no sucede, por ejemplo, a n más 1. N más 1 es más grande que n. Así que ningún número natural n es máximo. Nuestro conjunto entonces, parcialmente ordenado, no tiene máximo. Pensemos ahora en la situación en cuanto a minimales, maximales. Y rápidamente nos damos cuenta que 0 es minimal, y de hecho es el único minimal en este caso. Es minimal porque no tenemos ningún número natural que preceda estrictamente a 0. 0 es el número natural más pequeño posible, así que no tenemos ningún otro que lo preceda estrictamente, por lo tanto es minimal. Y es claro que es el único. Si yo tomo cualquier otro número natural, m, distinto de 0, m no va a ser minimal porque puedo construir m menos 1, que sigue siendo natural. Recuerden que m era mayor que 0, por lo tanto al restarle 1 a m obtenemos nuevamente un número natural y m menos 1 precede estrictamente a m, por lo tanto ese m ya no era minimal. Así que nuestro 0 es minimal. De hecho es el único minimal y es también el mínimo de nuestro conjunto parcialmente ordenado. Por otro lado, vimos antes que nuestro conjunto no tenía máximo. Podríamos preguntarnos si tiene maximales y rápidamente nos damos cuenta que tampoco tenemos acá elementos maximales. Un número natural arbitrario k no es maximal porque rápidamente podemos encontrar otro número natural que lo suceda estrictamente. K más 1, aunque hay muchísimos más, pero basta con tomar K más 1 y K más 1 es un número natural que sucede estrictamente a K, por lo tanto K no es maximal. Entonces, en este primer ejemplo, los números naturales ordenados de la manera usual, tenemos que nuestro conjunto tiene mínimo, que es el 0, tiene un minimal, que es el 0, no tiene máximo y no tiene maximales. Si pensamos ahora en una situación más o menos parecida, pero ya no con los naturales, sino con los enteros y el orden usual, un análisis semejante al que acabamos de hacer nos convence rápidamente de que ahora, en los enteros con el orden usual, no tenemos ni mínimo, ni máximo, ni minimales, ni maximales. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en los racionales con el orden usual. Allí no tenemos ni máximo, ni mínimo, ni maximales, ni minimales. O si pensamos en los reales con el orden usual, tampoco tenemos ni máximo, ni mínimo, ni maximales, ni minimales. De paso, quiero proponerles la siguiente pregunta. Cuando me refería a los sistemas numéricos conocidos con el orden usual, hablé de los naturales, de los enteros, de los racionales y de los reales con el orden usual, pero no mencioné los complejos con el orden usual. ¿Podrían ustedes decir por qué razón no mencioné a los complejos con el orden usual? Es una pregunta interesante para que la piensen, por favor. ¿Será que no hay manera de ordenar los complejos, por ejemplo? Suena raro, ¿cierto? ¿Que por qué no se habla usualmente de los complejos con el orden usual? Piensen, por favor, esa pregunta. Bien.
Volvamos entonces a nuestros ejemplos. Quiero que examinemos estas nociones con, por ejemplo, nuestros viejos conocidos de partes de un conjunto y contenencia, o también con la relación de divisibilidad. Tenemos aquí otra vez partes de un conjunto con 3 elementos y la contenencia. Y miren que nuestro diagrama de Hasse inmediatamente me muestra aquí si hay o no hay máximo o mínimo, o maximales o minimales. Rápidamente vemos que en el caso de partes de un conjunto ordenado por contenencia, vemos que vacío es el mínimo y de hecho es el único minimal también, y vemos que el conjunto completo, en este caso el conjunto con 3 elementos 0, 1 y 2, es el máximo y es el único maximal. Para el caso de los divisores de 60 ordenado por divisibilidad, tenemos una situación semejante. Nuestro diagrama de Hasse inmediatamente nos muestra que 1 es el mínimo y es el único minimal, y que 60 es el máximo y es el único maximal. Con la ayuda de nuestro diagrama de Hasse podemos ver además de manera muy sencilla por qué, por ejemplo, el elemento 6 no es ni máximo, ni mínimo, ni maximal, ni minimal. Entonces, miremos por qué rápidamente vemos que 6 no es minimal. 6 no es minimal porque, por ejemplo, tenemos al 2 que precede estrictamente a 6. Y sabemos que 2 precede estrictamente a 6 porque tenemos camino ascendente que va de 2 a 6. Así que 2 precede estrictamente a 6, por lo tanto, 6 no puede ser minimal. Por otro lado, 6 tampoco puede ser, por ejemplo, máximo porque, recordemos, si 6 fuera máximo, 6 debería suceder a todos los demás elementos de nuestro conjunto. Pero 6 no sucede, por ejemplo, a 12. Aquí vemos que 6 no sucede a 12 porque tenemos trazo ascendente de 6 hacia 12. También podemos ver que 6 no sucede a 5, por ejemplo, porque 6 y 5 son incomparables, así que 6 no sucede a 5, por lo tanto 6 no puede ser máximo. Y de manera semejante se puede ver que nuestro elemento tampoco es maximal y que por otro lado tampoco es mínimo. Entonces, efectivamente, el diagrama de Hasse es una herramienta gráfica muy útil que nos permite determinar la existencia o no de ciertos elementos distinguidos en los conjuntos parcialmente ordenados. Vamos ahora a establecer algunas propiedades, las propiedades importantes y relativamente sencillas de los elementos que hemos introducido hasta el momento. Quiero hacer una observación con la terminología que he venido utilizando hasta el momento. Me he referido siempre a el máximo, el mínimo, pero por otro lado he dicho maximales minimales. Es decir, para referirme al máximo y al mínimo he utilizado el pronombre definido, el máximo, el mínimo, y no lo he hecho cuando me refiero a los elementos maximales o minimales, y eso indica claramente algo, y es pues el hecho de que el máximo o el mínimo, en caso de que existan, son únicos, mientras que para el caso de los maximales o minimales puede que en un conjunto parcialmente ordenado tengamos varios maximales o varios minimales. Y efectivamente nuestro siguiente teorema nos expresa algunas de estas propiedades que acabo de mencionar. Si tenemos un conjunto parcialmente ordenado, entonces, si ese conjunto llega a tener mínimo, ese mínimo es único. Y no solo eso, sino que ese elemento mínimo es de hecho el único minimal. Por otro lado, si tenemos que nuestro conjunto parcialmente ordenado tiene máximo, entonces ese máximo va a ser único, y no solo eso, sino que ese máximo va a ser el único maximal. Dense cuenta entonces inmediatamente que utilizando las contrarrecíprocas de las afirmaciones que acabo de expresar, si en un conjunto parcialmente ordenado llegamos a tener 2 o más minimales, pues entonces no tenemos mínimo. O de manera semejante, si llegamos a tener 2 o más maximales, nuestro conjunto tampoco puede tener máximo. Bueno, hagamos la prueba de este teorema que acabo de mencionar. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, para el caso inicial, el caso del mínimo. La prueba para el caso del máximo es completamente análoga y pues queda como ejercicio para ustedes. Examinemos entonces qué es lo que sucede. Supongamos que tenemos A y A',
y que ambos elementos son mínimos de nuestro conjunto. Como A es mínimo, entonces A precede a todos los demás elementos, en particular A precede a A'. Equivalentemente, como A' también es mínimo, entonces A' precede a todos los demás elementos, entonces en particular A' precede a A. Tenemos así que A precede a A' y A' precede a A, y recuerden que la precedencia es antisimétrica, por lo tanto A y A' tienen que ser iguales y hemos comprobado entonces la unicidad para el mínimo. Por otro lado, si A es mínimo, es inmediato que tiene que ser minimal. ¿Por qué? Si no fuese minimal, entonces tendríamos un elemento que precede estrictamente a nuestro mínimo, y eso es absurdo, porque el mínimo, recuerden que precede a todos los demás. Entonces, si tuviéramos un elemento que preceda a nuestro mínimo, inmediatamente obtendríamos una contradicción. Así que nuestro elemento mínimo tiene que ser minimal. Y también tiene que ser el único minimal. Si llamamos a nuestro mínimo y tuviéramos otro minimal distinto de A, entonces tendríamos por un lado que A precede a B, porque A es mínimo. Entonces A precede a todos los demás elementos, en particular precede a B. Pero B distinto de A inmediatamente implica que A precede estrictamente a B. Y eso contradice el hecho de que B sea minimal. Tenemos efectivamente entonces que si nuestro conjunto tiene mínimo, ese mínimo es único y de hecho ese elemento es el único minimal de nuestro conjunto. La prueba de la otra afirmación para los maximales, como les dije ya, es completamente análoga y los invito a que ustedes la realicen como ejercicio. Bien, tenemos otra propiedad para mínimo y para máximo, muy útil también, y es cómo se comportan los mínimos o los máximos cuando tomamos subconjuntos de un conjunto. Entonces, si tenemos un conjunto parcialmente ordenado, A con una relación de orden, y llamamos A minúscula al mínimo de nuestro conjunto, y tomamos un subconjunto ahora del conjunto A, y llamamos B al mínimo de ese subconjunto, entonces lo que vamos a ver es que el mínimo del conjunto grande precede al mínimo del subconjunto. Y algo semejante se tiene también para el máximo. Si tenemos ahora que nuestro conjunto parcialmente ordenado completo tiene máximo y llamamos C a ese máximo, y tomamos ahora un subconjunto de nuestro conjunto, lo llamamos por ejemplo B, y suponemos que ese B también tiene máximo, y lo denotamos D, entonces D precede a C, es decir, el máximo del subconjunto precede al máximo del conjunto más grande. Los invito, la prueba es muy sencilla, los invito a que la consulten ustedes en nuestra presentación auxiliar. Bien, en esta sesión hemos entonces hablado de conjuntos parcialmente ordenados, es decir, un conjunto junto con una relación de orden definida sobre ese conjunto. Recordemos una relación de orden, es decir, una relación que sea reflexiva, antisimétrica y transitiva. Hemos hablado también de elementos comparables e incomparables. Y esto nos ha llevado entonces a considerar dos tipos de órdenes, los órdenes totales, por un lado, y por otro lado, los órdenes parciales que no son totales. Hemos presentado también algunos elementos distinguidos en un conjunto parcialmente ordenado, en particular hemos hablado del máximo de un conjunto, el mínimo de un conjunto, los maximales, los minimales, y hemos visto algunos ejemplos. Como herramienta muy importante para el trabajo con conjuntos parcialmente ordenados finitos, hemos presentado también los diagramas de Hasse. Como siempre, los invito entonces a que realicen los ejercicios correspondientes a esta sesión y los invito a que continuemos más adelante con nuestro estudio de las relaciones de orden. Hasta la próxima. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.